como habíamos quedado en la clase anterior, continuaremos analizando lo que tiene que ver los hidrocarburos en relación a los alquenos. Ya habíamos dado una breve introducción, habíamos indicado ya cuáles son las características de los alquenos, tienen algunas variaciones en relación a los alcanos, ¿sí? Entonces, quiero indicarles también que en la parte del libro, antes de iniciar la clase, ¿hubo tal vez algún inconveniente en alguna pregunta de las páginas mencionadas? Licenciado, yo tengo una inquietud en la 8. en la página 12, aquí en la literal B. En el literal B, me dice, permítame un momento. Pregunta 1. Sí, en la pregunta 1, literal B, de la página 12. Aquí tengo la página 12. ¿Es esta la página 12, Sí, no? sí. Aquí, bueno, esto yo no sé si me haga valer usted, yo le puse con las iniciales aquí en la primera, pero acá en la segunda, yo no sé qué es, cómo le tomamos con la flecha, qué es otra cadena o cómo es esto, no entendemos. O será yo por mi parte no entendí. La flecha del literal Sí, B, ¿me dice? sí, esta flecha verde. Ya, bueno, en este caso solo es tomado como un enlace, nada más. Así ¿sí? es enlace. Sí, este es un enlace, nada más. Ay, ya, porque yo como Solo que en este caso ya nos hace referencia, bueno, del lado de ese enlace simple nos damos cuenta que hay un triple enlace, ¿no? Solo nos hace cuenta que en este caso estamos haciendo referencia a los alquinos. Ay, ya. Nada más. Pero igual cuenta como enlace, o sea, como... Sí, cuenta como enlace, vemos. Ya. Ay, en cambio yo le puse que era como si fuera otra cadena. Ya. No, es un enlace. Tal vez otra pregunta, chicos. La 8, yo tengo una duda también, licenciado. En la página 8. La página 8, el número 4. Ya, vamos a ver el número 4. El literal 4. Ah, también, sí. Donde nos dice, encierren una circunferencia los compuestos que sean orgánicos. Sí. Yo, por ejemplo, pienso, licenciado, que es la A y la D. No sé si estoy bien. Sí, está correcto. Son los dos únicos compuestos orgánicos en este caso. Licenciado, yo solo puse la D porque consideré que la A no era. Porque considero que la A no era, Roberto. Porque yo estaba leyendo acá en el libro y donde dice los compuestos inorgánicos, dice son compuestos de estructura más simple que los orgánicos. Están formados por casi todos los elementos de la tabla periódica y en muy pocos casos por el carbono. Entonces, yo pensaba que era uno de estos casos porque tiene solo un carbono en la. En el caso de literal D me habla usted, Roberto. La. En el caso de literal A. Ya, bueno, ciertamente que dentro de la química orgánica siempre estamos haciendo referencia a estos 4 elementos, ¿no? A lo que es el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, ¿ya? Entonces, cuando ya sea estos 2 o 3 o 4 elementos se combinan, son considerados como tal, como elementos orgánicos en este caso. Acá, como podemos ver, hace como una combinación de 3 elementos, ¿no? El hidrógeno, el oxígeno y el carbono. ¿Ya? Entonces están mezclando estas moléculas, tanto del oxígeno, hidrógeno, como del carbono. Entonces, por eso como nos da un reactivo, en este caso, orgánico. Y en el literal D, se compone justamente de lo que es átomos de carbono, átomos de hidrógeno, que en el caso de los alcanos les recuerdo que esta va a ser siempre la estructura, ya que el carbono siempre va a estar combinándose con el hidrógeno. Solo en ciertas ocasiones y en casos especiales podremos mencionar que el carbono irá solo, pero ya eso será en casos bastante excepcionales. Licenciado, y en el caso de la literal E,
tiene dos hidrógenos, un carbono y un oxígeno. Hace el ácido sulfúrico. Ya, exacto. Justamente al ácido sulfúrico. A lo que hace referencia a los casos fortuitos, no sé, ustedes tal vez en años anteriores revisaron lo que es la química inorgánica y revisaron justamente a lo que hace referencia a los ácidos, justamente a lo que son la terminación en los clorhídricos, sulfúricos, etcétera, etcétera. Entonces, estos elementos, cuando se combinan, en este caso nos damos cuenta que una sola molécula de carbono está compartiéndose con 2 de hidrógeno, con 4 de oxígeno. Y usualmente dentro de lo que es la química orgánica, recuerden que nosotros al hablar... Me parece que se le cortó el internet. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí lo escuchamos. Marta, creo que se le fue a usted. Al hablar justamente de lo que es carbono primario, secundario, terciario y cuaternario, hablamos justamente de lo que son estas combinaciones. Es por ello que no se puede hablar que, por ejemplo, si es que sumamos un carbono más 4 moléculas de oxígeno, ya sobrepasan lo que es el límite de lo que usualmente el carbono puede enlazarse y es considerado como un enlace covalente. Entonces, justamente, y haciendo referencia a eso, claro que nos damos cuenta que aquí el carbono, el hidrógeno y el oxígeno se están combinando, pero ya sobrepasan el límite de lo que el carbono puede usualmente combinarse, en este caso que serán con 4 elementos. Tal vez tuvieron alguna otro inconveniente en alguna página, literal, pregunta. Solo en esos dos. Ya, entonces vamos a iniciar, chicos, con la clase simple. En lo que es el libro, bueno, supongo que ustedes saben ya en qué página me encuentro, ¿verdad? Estoy en la página... A ver, ¿en qué página estoy? Ya, estoy en la página 30. Ah, no, esos son los alcanos. Alcanos. Alquenos está en la página 34, chicos. Ya, lo mismo que van a ver en sus diapositivas está escrito en la página 34, Ya, para que no se me vayan a perder. El día es 12. Listo. Ya, chicos. Entonces, vamos a continuar. Ya. Ya, listo. Ya, bueno, yo ya les había dado una breve introducción de lo que son alquenos, ¿no? Entonces vamos a hacer como que una breve remembranza y nos pasamos directamente a lo que son los ejercicios para ver dónde estamos fallando y dónde tenemos los aciertos. Salud. Dentro de lo que son alquenos, tenemos primero que nada que son considerados hidrocarburos insaturados que presentan un doble enlace. En este caso la terminación es eno, se aplican las mismas reglas de los alcanos para los alquenos, solo que vamos a tener ciertas variaciones. Ya, al hablar de las ciertas variaciones, tenemos lo siguiente. Regla número 1, identificar la cadena más larga. En este caso tiene bastante similitud con los alcanos. Ya, solo que en este caso ya no será ano, sino será la sustitución, en este caso, eno, ¿no es cierto? Y así sucesivamente seguirá cuando hablemos de los alquinos, ya para que quede claro. Sustituimos entonces la palabra ano por eno. Si antes era metano, ahora será meteno, eteno, y así sucesivamente, ¿sí? Enumerar los carbonos conociendo que el carbono número 1 será el que tenga el doble enlace más cercano. ¿Recuerdan ustedes que en cuanto a los alcanos decíamos que vamos a enumerar desde qué? Sí. Recuérdenme, por favor, esa característica de los alcanos. Desde la ramificación más cercana. Desde la ramificación más cercana, correcto. Solo, y ya en el caso de los alquenos, vamos a hacer desde donde encontremos el doble enlace. Ya no vamos a tomar en cuenta, en este caso, las ramificaciones, sino que más bien el doble enlace. ¿Ya?
como usted puede observar en su pantalla, ¿no es cierto? Ya. Nos damos cuenta que el doble enlace en este caso estará ubicado en el carbono. ¿Estará en el número 1 o en el número 2? ¿Qué dicen ustedes? En el número 2. 2. Correcto, está ubicado en el número 2. ¿Ya? Si me escuchan, buenos días. Sí, Martita, ya. Creo que mi internet no vale. ¿Qué pasa? ¿No puede ver? Pero guíese en la página. No La escucho, solo sale trozos de palabras y no entiendo Es su internet. nada. Creo que es mi internet. Sí, porque la otra semana estuve yo así, que no les escuchaba, pensé que ha estado normal la clase. Chusa. Ya, chicos, vamos a continuar, ¿sí? Espero mejore Marta su internet. Bien, entonces nos quedamos en la regla número 2 y habíamos mencionado que numeramos entonces los carbonos conociendo que el carbono número 1 será aquel donde esté el doble enlace más cercano, ¿ya? Entonces a eso hacía referencia esta regla, ¿sí? Dentro de la regla número 3 identificamos el grupo funcional. Chicos, ¿qué era el grupo funcional? Mariana, ¿qué era el grupo funcional? La cadena principal, No. ¿no? Lucio, ¿qué era el grupo funcional? La cadena más larga, dicen. No. Gloria, ¿usted recuerda qué era el grupo funcional? No, disculpe, Gabriel, lo que pasa es que fuera de eso estaba entretenido y llenando los otros módulos de semana. La verdad, no he cogido, así que discúlpeme porque trataba de igualarme un poco. Así que esta semana voy a tratar de coger estas materias. El grupo funcional es Señor Movestela. Señor Movestela, ¿me recuerda, por favor, a qué hace referencia el grupo funcional? No me recuerdo, Leslie, no. Ok. Digna Gutama. Perdón, dicen, ya me acordé. Señorita Gutama, ¿me recuerda, por favor, a qué hace referencia el grupo funcional? A los alcanos, licenciado. Ya. Sí, justamente hace referencia a lo que son, en este caso podemos incluso mencionar a los alcanos, alquenos y alquinos, ¿cierto? Recuerden que grupo funcional, enlace simple, enlace doble y enlace triple. Y recuerden también que la pregunta que se formule va a ir por nombre, ¿sí? Entonces, a eso hacía referencia justamente el grupo funcional, ¿sí? Bien. Licenciado, antes que pase, por ejemplo, supóngase aquí en este ejemplo está aquí en el segundo, y suponiendo que aquí esté solo un enlace, y entonces acá el enlace doble, entonces desde ahí empieza la cadena. A ver, no. A ver, usted lo que me dice que empieza la numeración. No, dice, por ejemplo, usted dice que que la cadena de los alquenos comienza desde el enlace doble más cercano. Y eso Claro. le digo, ya suponiendo que aquí no esté al principio, esté más o menos por la mitad, entonces desde ahí empieza la cadena. No, obviamente que no. Tenemos que buscar la cadena, en este caso principal, sin dejar de lado a lo que es el doble enlace, porque en algunos casos, bueno, en este ejemplo nos damos cuenta que está el inicio, en otros casos va a estar el centro. Vamos a analizar, Maruja, y le voy a responder su pregunta ya cuando veamos los ejemplos. Eso quiero ver. Ya, gracias, licenciado. Entonces, al hablar de grupos funcionales, recuerden que estamos hablando de grupos alcanos, alquenos y alquinos. Y por demás está decir que los alcanos son enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples, alquenos y alquinos. ¿Sí? Dentro de la regla número 4, que tiene similitud con los alcanos, nos dice que indicamos, el localizador del doble enlace. ¿Ya? En este caso es necesario antes nombrar a la cadena, si será un penteno, será un hexeno, un hepteno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, ¿ya? Si la cadena tiene dos dobles enlaces, la terminación será eno. En este caso será dieno. ¿A qué hace referencia esto? Mire, nos damos cuenta que tenemos carbono 1, 2, 3, 4 hasta el 7, ¿no es cierto? Si antes era heptano, ahora será
Hepteno. Hepteno, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que el doble enlace, ¿dónde se ubica? ¿En qué número de carbonos? En el 2 el y uno. el 4 En el 1 y en el... y el 3. Correcto. Recuerden que estamos enlazando el carbono en el carbono 1 y en el carbono 3 en este caso. Nos damos cuenta asimismo que dentro de la cadena principal existen dos dobles enlaces. ¿Ya? Recuerden que el prefijo para dos, ¿cuál era? Di. Sí. Di, correcto. Entonces, una vez que hemos recordado eso, colocamos de la siguiente manera. El nombre del compuesto es 1,3-heptadieno. Nos damos cuenta que hepta, en este caso, porque son una cadena de 7 carbonos. Di, ¿por qué? Porque en el carbono 1 y en el carbono 3 existen dos dobles enlaces. Eno, porque justamente son dentro del grupo funcional alquenos. ¿Y por qué está el 1 y el 3 ahí? Porque el doble enlace es en el 1 y en el 3. Correcto, esa es la respuesta correcta. El nombre del compuesto es entonces 1,3-heptadieno. ¿Por qué 1,3? Porque en el carbono 1 y en el carbono 3 existe o está lo que es el doble enlace. Hepta porque es una cadena de 7 carbonos, di porque justamente existen dos dobles enlaces. Hasta ahora, ¿estamos claros? Ya. Sí, en esta Licenciado, disculpe Dígame. que le moleste. Yo avancé a entrar recién porque se me fue el internet, me parece. Yo las primeras no escuché y solo escrita estoy mirando. No, Ya, vamos a... ¿Ya está bien con su internet? ya, ahorita ya. Ya, entonces habíamos dado algunas variaciones a lo que es el nombre de los alquenos. Habíamos dicho que tiene bastante similitud la primera regla porque dentro de los alcanos nosotros buscábamos la cadena principal más larga, ¿no es cierto? En el caso de los alquenos sí, es lo mismo. Vamos a buscar la cadena principal, dejando en cuenta que los dobles enlaces nunca pueden quedar fuera de la cadena principal, ¿sí? Siempre tienen que estar dentro de la misma. Ya recuerden ustedes que al hablar de cadenas ramificadas, siempre vamos a encontrar en la parte de arriba, en la parte de abajo de los costados, porque las cadenas son justamente así, en cuanto a las ramificaciones, ¿ya? En el número 2 ya va a haber una variación, Marta, y para todos los estudiantes. ¿Por qué? Roberto, recuérdeme cuál era la variación en el caso de la regla número 2, por favor. La variación que hay que poner la palabra eno. ¿Esa? No, dentro de la regla número 2, usted puede ver en su pantalla. Enumerar los carbonos que mencionan que había que contar desde el carbono que tenga el doble enlace más cercano. Ya, gracias Roberto. Entonces, Marta, recuerde que en los alcanos nosotros hacíamos la numeración desde la ramificación más cercana. En el caso de los alquenos, la variación es que nosotros vamos a hacer la numeración desde el doble enlace más cercano. Es decir, que aquí dejamos de lado ya la ramificación más cercana y más bien vamos a tomar, en este caso, como usted puede ver, el doble enlace para hacer la numeración. Ya, bueno, aquí en el caso de esta cadena yo no le he puesto ramificación. Simplemente quiero que ustedes me entiendan que el doble enlace es el que va a ser tomado como punto principal para hacer la numeración. ¿Sí? Ya no tome en cuenta en este caso la ramificación. ¿Usted recuerda que era un grupo funcional? Un grupo funcional era los que para nombrar a los alcanos, alquenos y alquinos. Ya, correcto, ¿sí? Entonces, esa es en la regla número 3, ¿sí? Y escribir qué grupo es, será un alcano, un alqueno o un alqueno. Pero ya una vez que ustedes identifiquen, ya incluso esta regla podemos omitir ya, porque ya se va a conocer y va a ser una regla general para los 3 grupos, alcanos, alquenos y alquinos. Dentro del grupo de la regla número 4 tenemos que indicamos el localizador del doble enlace. Esto lo vamos a hacer mediante un ejemplo para que se pueda entender, ¿sí? En cuanto a la regla número 4. La regla número 4 nos dice, si la cadena tiene 2 dobles enlaces, la terminación será eno, pero como se trata de 2, en este caso será di. Ahora, si se tratara de 3, ¿cuál será? Pro, claro. ¿Perdón? Propieno. No. Yo lo que digo es que si se trata, exacto, Maruja, si es que se tratara de que dentro de una cadena existieran 3 triples enlaces, el prefijo en este caso será tri. Ahora, si es que en la misma cadena se pasaran de los 3 triples enlaces, ¿cuál será?
Tetra y tetra o tetraeno. penta en este caso, ¿sí? Dependiendo, Marta, en este caso, del número de carbonos de la cadena principal, ¿sí? Para nosotros colocar. En este caso nos damos cuenta que ustedes pueden ver que dentro del carbono 1 y dentro del carbono número 3 existen dos, ¿no es cierto? Entonces es por eso que tenemos 1, 3 y el prefijo en este caso será di, ¿no es cierto? Hepta, porque ya les acabo de indicar, son 7 carbonos, ¿sí? Ya, disculpe, Eso hemos- licenciado, antes de que pase, no le pude escuchar. ¿Qué dijo que cuando se pasaba de 3, cómo se le nombraba? Cuando se pasa de los 3 es lo mismo que sucede cuando hablamos de las ramificaciones. Hablamos del tetra o de penta. Esos dos términos están bien aplicados, ya que dentro de la química orgánica, de acuerdo a diferentes autores, se puede utilizar esta terminología para indicar que sobrepasan los 3, ya sea Sería, ramificaciones perdón, y ejemplares. tetraeno o pentaeno. ¿Perdón? Entonces quedaría, por ejemplo, tetraeno o pentaeno, ¿no? Claro, dependiendo en este caso, Marta, del número de carbonos de la cadena principal. En este caso es hepta porque son 7, ¿no es cierto? Ahora, si fueran 8, ¿cómo nos quedará? Si fueran 8 e igualmente estuvieran 2 dobles de enlaces. Sería octadieno. Ahora, si fueran 3 Octatrieno. y si fueran 4, y si fueran de 3 en adelante, Octapentaeno. penta o tetra. Ya como les acabo de mencionar, esos dos términos están muy bien aplicados. Ya. ¿Ya? ¿Cuáles son las modificaciones para los alquenos, en este caso con ramificaciones? Ya, primero que nada dice, la cadena principal es la cadena más larga que contiene el doble enlace. Es decir, que nosotros no vamos a dejar de lado el doble enlace. Ya, en este caso, y aquí ustedes pueden ver el ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos una cadena de ¿cuántos carbonos? 5. 5. De 5, ¿no es cierto? A lo que era de 5 le vamos a conocer como penteno, ¿no es cierto? Ya que nos damos cuenta que en este caso existe un doble enlace, ¿no es cierto? Aquí, chicos, nos vamos a dar cuenta que va a haber una variación, ya no, usualmente nosotros hacemos la numeración desde el extremo izquierdo en este caso, ¿no es cierto? En este caso vamos a empezar a hacerlo desde el derecho, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el doble enlace se ubica justamente ahí, ¿no es cierto? Entonces ese será el carbono 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿la ramificación en qué posición queda? En el 3. En el 3, ¿correcto? Y de acuerdo a eso, el nombre será 3-etil 1-penteno. Chicos, ¿por qué es 1-penteno? Porque solo hay un enlace en el 1. Exacto, sí. Recuerden que 1 hace referencia a que tenemos un enlace en el carbono número 1, ¿no es cierto? Ay, sí. Ya, entonces penteno porque justamente tenemos que la cadena principal son de... Licenciado. 5 carbonos, ¿no es cierto? Ya. Dicen. Sí, dígame. Dice, me voy a desconectar un ratito, es que va a revisar mi internet. Ya, bueno, yo también les recuerdo que ya nos queda poquito tiempo y yo no puedo ver la pantalla de mi computadora porque se quedó congelada, no les puedo ver, solo estoy ocupando la pantalla de mi teléfono, no sé qué pasa. Sí, creo que es el internet porque está pegado. Ya, perdón chicos. Ya, eso es en cuanto a las modificaciones para los alquenos, ¿sí? Recuerden que la cadena principal siempre va a estar el doble enlace. Nunca podemos dejarle de lado al doble enlace. El doble enlace puede ubicarse en la parte lineal, puede estar arriba, puede estar abajo. Ustedes tienen que tomarlo como tal, como cadena principal a los dobles enlaces. Ya, licenciado, disculpe una pregunta. Aquí, ¿por qué dijo que es penteno? Penteno porque es una cadena de 5 carbonos. Ya. ¿Ya? Ah, ya. Y es alqueno. 1 porque en el carbono número 1 está el doble enlace, ¿sí? Ya. Y es un alqueno justamente como dice Marta, porque existen las 2 rayitas o el doble enlace, ¿sí? Ya, 1. Y desde, a ver, entonces contándole dice que aquí, ¿desde dónde le tenemos que contar aquí? O sea, desde el último marujito. Ah, ya, incluido ya el que está con doble enlace, 1, 2 y 3. O sea, incluido, no es que se le excluye al carbono que está con doble enlace para poder contar.
No, así, perdón, yo no le respondí su pregunta. No le vamos a excluir en este caso, Marta, a los carbonos. Por ejemplo, usted me decía, si es que yo encuentro el carbono en la mitad y está, qué sé yo, en el carbono número 3, desde ahí voy a hacer la señalación de la cadena principal. No, la cadena principal es todo lo que incluye desde el carbono número 1. ¿Sí? Ya, ahí No le podemos dejar fuera. y la contada también, o sea, incluye... Correcto, sí, ya, la ya. contada con ustedes. ¿Alguien, Ya. ¿alguien puede ver cuánto tiempo nos queda? Porque no puedo ver. Tengo 5:28 está aquí. Ya, entonces vamos a continuar, ¿sí? Ya. Si existe más de un doble enlace, escogemos. Chicos, verán, yo no puedo... Si es que se me termina el tiempo, hasta ahí quedaremos con la clase, ¿sí? Si existe más de un doble enlace, escogemos como cadena principal el que tiene más dobles enlaces, ¿no es cierto? Entonces, en este caso nos damos cuenta que ya está hecho, ¿no es cierto? Este primer ejercicio, en donde es una cadena de 6 carbonos, ¿no es cierto? Ya, aquí nos damos cuenta que existen el carbono 1, 2, y si mal no estoy en el carbono 5, no puedo ver bien, el doble enlace, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en este caso utilizamos el prefijo di, tri o tetra. ¿Qué dicen ustedes? Di nomás. Di. Porque está solo en el 1 y en el 5, Lice. Sí, tienes razón, yo no estoy viendo bien. Ya, entonces es una cadena de 6 carbonos, ¿no es cierto? El nombre nos queda de la siguiente manera. Hexadieno. 3, 4. Recuerden que en este caso también sigo utilizando los prefijos di para las ramificaciones para indicar que existen 2 del mismo tipo, ¿no es cierto? Tanto en el carbono 3 como en el carbono 4. 3, 4 dimetil, 1, 5 hexadieno. Déjeme ver a quién puedo ver. Gloria, ¿por qué está escrito en mi pantalla 1,5? ¿De dónde salen esos números 1,5 hexadieno? Porque en el 1 al 5 está en el doble enlace, o con, ¿cómo le llaman? Sí, perfecto. Sí, en el carbono 1 y en el carbono 5 existe el doble enlace, ¿ya? Yo no puedo poner en este caso 2, yo no puedo poner en este caso 4, porque en el 2 y en el 4 están lo que son enlaces sencillos, ¿no es cierto? Entonces tomo como referencia al 1 y al 5 para indicar que en el carbono 1 y 5 existe el doble enlace, ¿sí? Y de acuerdo a esto yo les he propuesto algunos ejercicios. Por favor, les pido que tomen una fotografía para que esto quede como deber, ¿sí? Les voy a subir 2 ejercicios. Este de aquí. Ya, este de aquí, por favor. No le quiero pasar porque me va a salir la respuesta y quiero que realicen ustedes, chicos. Verán, van a hacer 2 ejercicios. El que está aquí y el otro que va a estar con varillas, ¿ya? 2 ejercicios voy a subir a la plataforma de aquí para el próximo sábado, ¿sí? Solo estas 2. La anterior no, yo ya copié la anterior también. Puede poner la anterior para poder tomar una captura. La de acá. Chicos, no sé cuánto tiempo vamos, así es que vamos a apresurarnos. 2:54 está. Ya mismo se nos cierra la pantalla, no puedo ver la verdad. Ya, este es el ejemplo que hicimos, ¿no es cierto? Este va a quedar como deber. Ya.